Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar de WSI, donde tenemos mucho gusto de volver a estar con ustedes con una emisión más de la serie de seminarios Adelante de la Curva. Hoy vamos a hablar de marketing conversacional, el uso inteligente de los chatbots. Primero déjenme recordarles quién es WSI. WSI tiene más de 25 años de estar brindando servicios de mercadeo digital y estrategias integrales de mercadeo a empresas de todos los tamaños y de todas las industrias. Somos la red más grande a nivel mundial de agencias de marketing digital. Estamos con presencia en un poquito más de 80 países y por supuesto en México y en el resto de Latinoamérica tenemos una presencia bastante sólida. Nuestro objetivo es entregar servicios de marketing digital para todas las empresas que necesiten mejorar su presencia en línea, por supuesto utilizar esa presencia para generar más clientes potenciales y para generar más ventas, así como para incrementar el retorno de inversión de todas sus inversiones de mercadeo. Yo soy Carlos Guzmán, llevo 16 años con WSI, me he desempeñado como un amante, conocedor y profesional del marketing digital y hoy día soy presidente y director general de Prospect Factory, una agencia de marketing digital rankeada en México en el número 16 por la revista Merca 2.0 y que está dada de alta como proveedor certificado del Marketplace de WSI. Soy también coautor de los 3 libros que se han publicado con la marca WSI y me encanta andar platicando y dando conferencias en diversos circuitos de marketing digital en el mundo. Así que vamos a ver un poco la agenda del día de hoy. Nuestra agenda va a incluir 4 temas y una sección final de preguntas y respuestas. Vamos a hablar del marketing conversacional, vamos a hablar del panorama actual de este marketing conversacional, vamos a hablar del beneficio que tienen hoy día los chatbots y vamos también a revisar un concepto que se llama el valle inquietante, este lugar en donde de repente cuando los sistemas empiezan a parecer mucho a los humanos, nos empieza a dar un poquito de nervio. Así que avancemos con nuestra presentación. Recordemos que el tema de la conversación es lo que guía a todas las estrategias exitosas de venta. Y la conversación bidireccional es uno de los valores de las redes sociales. Sin embargo, y desafortunadamente, muchas empresas utilizan las redes sociales solo como un canal de difusión para enviar mensajes en un solo sentido, perdiendo esta enorme oportunidad de conversar con el visitante. Cuando llegaron las redes sociales, en las redes sociales lo que se dan son conversaciones. Por supuesto que esto es un reto, y es un reto porque las redes, todos sabemos, no tienen horario y además la expectativa del cliente hoy día ha sido de tener inmediatez en la respuesta. Entonces, cuando eres una marca y tienes que darte a la tarea de conversar en las redes sociales, pues sucede que tendrías que tener a alguien que esté 24/7 pegado a dichas redes para poder establecer la conversación. Sin embargo, lo interesante de esto es que la tecnología de hoy en día a precios sumamente accesibles nos permite generar estas conversaciones utilizando sistemas automáticos que pueden estar activos en un horario completo, es decir, en horario totalmente extendido. Ahora, estas conversaciones, las conversaciones a las que nos estamos refiriendo aquí, pues son conversaciones que si bien hoy día son parte de la expectativa de cualquier visitante o prospecto o cliente, también se debe de buscar ejecutar en diversas plataformas. El usuario ha elevado su expectativa porque los dispositivos como estas bocinas que hoy existen, Alexa, Google Dot, en su momento Siri con el iPhone, inclusive los comandos por voz que se dan ya como casi un modo estándar en los carros de gama media y gama alta, nos han acostumbrado a ya empezar a conversar con los dispositivos. Hoy día los consumidores nos estamos acostumbrando a hablarle a nuestros dispositivos y no solo eso, sino a recibir respuestas, lo que hace que los dispositivos se conviertan ya como en una extensión natural de la investigación y de las preguntas que le hacemos a la tecnología y todos esperamos que se tengan respuestas inmediatas. Por ende, si estamos hablando de tener en nuestros sitios web, en nuestros perfiles de redes sociales,
dispositivos que puedan conversar con el usuario. Bueno, estos usuarios esperarían que los dispositivos conversen de manera muy automático. Ahora, a nivel de las empresas, no estamos hablando en este momento ni en esta presentación de dispositivos que tengan una conversación verbal. Más bien nos vamos a referir a dispositivos que nos permiten tener una conversación a través de mensajes de mensajería instantánea. Hoy día el 90% de los consumidores desean utilizar la mensajería instantánea para comunicarse con las empresas y la mayor parte de ellos, y sobre todo cuando es gente más joven, lo está ya prefiriendo inclusive por encima del correo electrónico. De manera que veamos un poquito cómo ha ido evolucionando esto. En el 2008 se tuvieron 38 millones de conversaciones en WhatsApp, en todo el Internet. Y esto fue por minuto, es decir, 38 millones de conversaciones por minuto en Internet en 2018. Conversaciones instantáneas a través de mensajería instantánea. En el 2019, esta cifra de conversaciones a través de mensajería instantánea subió en 2019 a 41.6 millones de conversaciones por minuto. La estadística del 2019 ya suma las conversaciones en Facebook Messenger y las conversaciones en WhatsApp. Pero lo interesante de esto es que en 2020 se espera que estas conversaciones por Facebook Messenger y por WhatsApp suban 42% con respecto al año del 2019. De manera que son un mundo de conversaciones en 60 segundos. Y lo que esto nos dice es que ahí es donde está la gente, ahí es donde están los clientes, y un cliente que utiliza mucho la mensajería para cualquier tipo de comunicación, pues por supuesto que esperaría que esa misma mensajería sea una de las herramientas de comunicación que espera tener con un proveedor o con una empresa a la que está empezando a acceder. Entonces entremos un poquito más al tema. ¿Cómo se logran estas conversaciones? Se logran a través de los chatbots. El chatbot es un software automático que utiliza mensajes estructurados para emitir respuestas a un usuario desde una máquina, desde un dispositivo mecanizado o automatizado. Es decir, es una conversación entre un robot programado y un humano. Y el chatbot, en realidad, cuando hablamos de chatbot, no nos referimos a un robot. Nos estamos refiriendo al software que permite implementar esta funcionalidad. ¿Por qué es tan interesante esto? Porque si nosotros quisiéramos dar conversación todo el tiempo e inmediata a nuestros visitantes en una página de Facebook o en un sitio web, tendríamos que tener a un humano respondiendo dichos mensajes de manera inmediata 24 horas, 7 días a la semana. Y esto definitivamente no es algo ni práctico ni costeable. El chatbot es lo que nos permite implementar esto, porque el chatbot es en realidad un agente de atención a clientes o un vendedor de primer contacto que no descansa, que está ahí para cuando el prospecto o el visitante quiera hacer una pregunta. Entonces, para que las conversaciones se puedan hacer de manera automática, se debe de manejar un flujo en dicha conversación. Este flujo es una programación que nace de un mapa en donde lo que hacemos es dibujar, diagramar en un rotafolio, puede ser en un pizarrón o bien en algún software de mapas mentales, en donde lo que hacemos es analizar las conversaciones que usualmente se tienen de manera humana con los prospectos y con los clientes y vamos armando este flujo de las conversaciones más frecuentes. Vamos viendo qué es lo que la gente pregunta y cuáles son las respuestas que espera que nosotros le demos. Nosotros como consultores de WSI en la agencia en Prospect Factory tenemos todo un set de skills ya desarrollados con nuestros consultores para poder sentarnos con nuestros clientes, hacer el mapeo de estas conversaciones y luego traducir eso a un software que se pueda montar en la página de Facebook o que se pueda montar en el sitio web. Es decir, podemos implementar de manera automática con programación el primer contacto de un agente de atención a clientes o de un vendedor de primer contacto
que esté disponible 24/7 para visitantes. Veamos un poco cuáles son los tipos de bots. Nosotros tenemos estructurados 4 tipos de bots. Los más sencillos, y realmente créanme que es algo muy sencillo de hacer, son los que sirven para perfilar. Es decir, llega un prospecto al sitio web o llega un prospecto a la página de Facebook y lo que hacemos es que le hacemos preguntas de manera secuencial que nos permiten ir perfilando al prospecto para luego pasarlo ya con un vendedor, pero ya habiéndole hecho una serie de preguntas que cuando llegue con el vendedor ciertamente va a poder abordar mucho mejor a este prospecto porque ya recibió información importante. El segundo tipo de chatbot es informativo. Es un chatbot en donde lo que hacemos ahí sí ya vamos mapeando las diferentes preguntas que nos podría hacer un prospecto y tenemos ahí mismo programadas las respuestas. Y las respuestas pueden entregarse ahí o pueden entregarse en forma de una liga para que vayan a ver un video o de otra liga para que vayan a descargar un folleto o una lista de precios. Es decir, el chat informativo ya arma más una conversación y como resultado de esa conversación entrega información en diferentes formatos para el visitante. Hay chats transaccionales. Estos ya permiten hacer cierto nivel de transacción con el negocio, a veces inclusive ya hasta avanzar hacia una transacción de tarjeta de crédito, por ejemplo, donde ciertamente se tendría que tener atrás una tecnología para autentificar y mantener toda la seguridad de ese proceso. Y finalmente los chats que llamamos consultivos, que son esos sí chats mucho más sofisticados. Y son de estos 3 tipos los que realmente utilizan inteligencia artificial. Mucha gente piensa en un chatbot y piensa que en inmediato va a ser un sistema de inteligencia artificial y en realidad solamente el último tipo, el consultivo, sería uno que tuviera un aprendizaje, un modelo de aprendizaje basado en ir modelando interacciones pasadas para poder dar respuestas. Los primeros 3 no tienen inteligencia artificial, en realidad son árboles de conversación que están estructurados y que están programados por quien desarrolla el chatbot. Veamos aquí un ejemplo. Aquí hay un ejemplo en donde se hizo un chatbot para un banco en los Estados Unidos, en el que uno de nuestros colegas de WSI participó. Y aquí lo primero que se hizo fue investigar en la caja, en el campo de búsqueda del sitio, qué era lo que la gente buscaba. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que la gente busca en el campo de buscador de mi sitio web, pues es bastante intuitivo hacer que un chatbot en mi sitio responda a las preguntas que la gente llega a buscar. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, pues se encontró que mucha gente buscaba un servicio del banco que se llamaba Paycheck Protection. Entonces se llevó esta información hacia Analytics, hacia Google Analytics, que es un software que nos permite medir el comportamiento de los visitantes dentro del sitio, y de ahí se encontraron todas las cosas que la gente busca en esa cajita de búsqueda del banco. Esto permite de manera muy interactiva poder saber qué tengo que programar en el chatbot. Ahora bien, otra forma de saber qué programo en el chatbot es preguntarle a los vendedores, es decir, los vendedores, los operadores de servicio al cliente, pues saben de manera muy puntual qué es lo que la gente les pregunta cuando hay un primer contacto, y eso también es información valiosísima que podemos llevar a la programación del chatbot. Entonces, el chatbot puede alimentarse tanto de la información que se encuentra en la caja de búsqueda del sitio web como la información que los vendedores y gerentes de atención a clientes saben que los clientes hacen. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. Este es un ejemplo de lo que la gente está buscando en el sitio nuestro, en el sitio de nuestra agenda. Y vean algo bien interesante. Algo bien interesante es que la primera pregunta que hay aquí arriba en el chatbot es crisis. Estamos ahorita en medio de la pandemia, estamos en medio del COVID. Y resulta que la gente que llega al sitio de nuestra agencia lo que más busca es crisis. Probablemente está buscando información de sistemas de marketing digital para
poder reaccionar con campañas ante la crisis. No lo sabemos, todavía hay que hacer un poco más de investigación ahí. Si se dan cuenta, por ejemplo, el segundo punto de aquí arriba del listado dice qué publicar en cada red social. La gente está llegando a nuestro sitio porque sabe que ahí tenemos mucha información de qué se debe de publicar en cada red social. Todos sabemos que en las redes sociales no se debe de publicar lo mismo en todas las redes. Entonces, ahí hay información. También nos preguntan, por ejemplo, sobre blogs empresariales, cómo implementar un blog empresarial, cómo escribir un buen blog empresarial. Es parte de la información que nosotros sabemos que la gente está buscando en nuestro sitio web, y entonces es lo que de una manera u otra podemos considerar para un chatbot de nuestra empresa. Aquí hay, por ejemplo, el ejemplo de un sitio web. Ese sitio web tiene una funcionalidad de búsqueda y nosotros podemos llevarnos la funcionalidad, al activar la funcionalidad de búsqueda, ver cuál es el URL que produce esa funcionalidad en el sitio y llevárnoslo a Google Analytics para en Google Analytics poder hacer la investigación y poder llegar con eso a programar un buen chatbot. En el ejemplo del banco que les puse hace ratito, bueno, con la información que se encontró de esa caja de búsqueda, entonces ya se programó el chatbot para que pudiera responder sobre todos los programas de protección de cheques que tiene este banco. Y de esa manera sabemos que el chatbot está realmente respondiendo las preguntas que más frecuentemente llegan al sitio del banco. Ahorita en México, por ejemplo, salió hace recientemente un artículo en donde dicen que gracias a los chatbots se ha podido extender la atención de los call centers con respecto a la pandemia que se está viviendo. En México tenemos un personaje que se llama Susana Distancia, y entonces el chatbot pues se llama Susana Distancia, y es el que contesta de manera automática a la gente que está buscando información sobre esto. Ahora, un tema súper bien interesante. Cuando el software de chatbot se instala en Facebook y en Messenger y también se instala en el sitio web, se produce una interesante conexión entre ambos ambientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que si hay una persona que está firmada en Facebook cuando está en su computadora o en su dispositivo móvil y luego llega al sitio a interactuar con el chatbot del sitio, como está conectado con Facebook, ese chatbot va a identificar quién es la persona, va a saber quién es y puede de inmediato saludarlo por nombre y puede inclusive saber cuáles son sus intereses y sus gustos, porque esta información se le está trayendo de Facebook. Entonces podemos tener en el sitio web un chatbot súper inteligente que puede hablar personalizadamente al visitante que está llegando ahí. Imaginemos el chatbot como si fuera uno de estos juegos de mesa que son tableros en donde vamos avanzando casilla por casilla hasta que llega un punto en el que cierta casilla nos da la opción de saltar. Se cumple una cierta condición, un condicionante que entonces lleva al jugador por otro camino que ya no es el camino secuencial, y usualmente hay muchos caminos que se pueden ir tomando para ir resolviendo el juego o para ir tomando atajos. Quien sea un poquito más ingenieril, a lo mejor como yo, bueno, le gustaría pensar en el chatbot como un árbol de decisiones, como el que aparece en pantalla, en donde a lo mejor este es un chatbot que tiene dos árboles primarios de conversación, y luego cada uno de esos dos árboles genera otros dos árboles cada uno de conversación. Entonces ya aquí ya llevamos 4 árboles, y luego finalmente cada uno de los árboles de ese segundo nivel genera 2 opciones más. Y si se dan cuenta, dependiendo de lo que va preguntando y respondiéndosele al visitante, se le puede ir llevando por una ruta que es totalmente personalizada para resolverle a ese visitante lo que quiere responder. Y es una maravillosa tecnología para tener en nuestro sitio web. Entonces lo que se hace, y este slide lo había presentado, pero lo repito, es mapear la conversación. Se mapea la conversación y se dice, por ejemplo, pues llega la persona, hace una pregunta o puede hacer una de 3 preguntas, y dependiendo de la pregunta que haga, se le hacen ahí en casillas para que marque cuál es su pregunta, y entonces dependiendo de la pregunta se le brinda una respuesta. Son sistemas que se pueden manejar de esa manera.
¿Cuáles son los beneficios de los chatbots? Bueno, pues creo que a estas alturas de la presentación podríamos estar todos de acuerdo en beneficios bien interesantes. Uno, ciertamente un mejor perfilamiento. Nos mantiene conectados durante todo el recorrido del cliente y lo podemos ir perfilando a través de preguntas. Ciertamente una mejor tasa de conversión. Está totalmente demostrado que cuando se le responde de inmediato la pregunta o el contacto de un visitante a la página de Facebook o al sitio web, la tasa de conversión se eleva muchísimo y se dice que con chatbot, de acuerdo a la estadística que existe, las tasas de apertura son 80% mayores y las de conversión y clics 50% mayores. Ahora imagínense cuando esto se tiene en un sitio web que hace comercio electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se le pueden responder preguntas muy rápido a la persona que está haciendo la compra para que no abandone su carrito y esto puede mejorar en 10 veces por lo menos la capacidad que de otra manera no podríamos tener con agentes humanos. Y por supuesto, la rapidez en el servicio. Hay un caso interesante que en WSI a nivel mundial hemos compartido todos y es el caso de Amtrak. Amtrak es una empresa con 20,000 empleados que atiende 30 millones de clientes que quieren viajar en tren y lo hace 30 millones de veces al año, con casi 400,000 visitantes al sitio por día. Imaginen eso, 400,000 visitantes al sitio por día. Y ellos lo que hicieron es implementar un chatbot al que le llaman Julie y es su solución de chatbot en su sitio web. Julie ha entregado 800% retorno de inversión contra lo que cuesta o costó programar a Julie y cuesta darle mantenimiento. El aumento de las reservaciones gracias a Julie ha aumentado 25%. Ellos calculan que han ahorrado más de $1 millón en gastos de servicio al cliente y ha respondido Julie más de 5 millones de preguntas en un solo año. Y las reservas de Julie fueron 30% más altas en ingresos. Entonces son casos reales, son casos en donde los chatbots están realmente dando un beneficio económico a quien los está integrando. Así que para concluir lo que podemos empezar a cerrar, y aquí entra un tema psicológico, es hablar de un concepto que se llama el valle inquietante. En inglés le llaman Uncanny Valley. Y es un término, Uncanny Valley es un término acuñado en los años 70, cuando la robótica empezaba a sonar con mucha fuerza. Y es una hipótesis en el campo de esa robótica, de la robótica de aquellos años, pero psicológicamente se encuentra dicho comportamiento hasta el día de hoy, que afirma que cuando las réplicas de un humano se acercan en exceso a la apariencia o al comportamiento del ser humano real, causan de manera inmediata un rechazo. Es decir, el ser humano, si bien le fascina la tecnología y desarrolla lo más moderno, cuando es presentado con algo que lo clona, lo emula, o de repente cuesta ya hasta trabajo encontrar la diferencia entre la máquina y el humano, se genera un rechazo psicológico. Y obviamente este rechazo psicológico se genera por miedo. ¿Cuál es el miedo? Que yo no pueda diferenciar la máquina del humano. Entonces, en la teoría de los chatbots, lo que siempre se dice y la mejor práctica a nivel mundial es que el chatbot se tiene que identificar como tal desde el inicio. Es decir, no deberíamos de programar una ventana de chat con un chatbot en donde quisiéramos engañar al usuario haciéndole pensar que quien le está respondiendo es un humano. Siempre se debe transparentar desde el saludo que quien va a abordar las respuestas de estas preguntas en este momento es un chatbot y le pueden poner el nombre que quieran, como Julie en el caso de Amtrak. Entonces, una vez que esto se transparenta, la persona baja las defensas, sabe que está hablando con un robot y obviamente el robot tiene que llegar a un punto en el que le diga al humano con el que está conversando, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué yo, ya te di todas las respuestas que te podía dar. Creo que lo que más te conviene es platicar con uno de mis compañeros humanos y te voy a pasar con uno de ellos, dame tus datos. Y entonces ese prospecto que conversó en primer contacto con el chatbot ahora es movido y es llevado
directamente a que pueda ya conversar con un humano. Entonces, tengamos en cuenta que en este tipo de cosas no se debe nunca de engañar al usuario. No hay nada mejor como la transparencia en el sitio web. Si pongo un chatbot ahí, debo de permitirle al visitante saber que lo que ahí hay es un programa de cómputo que lo va a atender de manera automática y que está ahí para tratar de responderle de manera inmediata las preguntas que pueda tener. Es muy importante que esto funcione para que entonces nuestros chatbots no generen reacción negativa de parte de los visitantes. Así que bueno, con esto resumamos. Hemos hablado no solo de la conversación en términos de unilateralidad, sino de lo que es una conversación bilateral, bidireccional, en donde se habla con la audiencia, no se le habla a la audiencia. Y esto es algo que muchos directores, probablemente de difusión y comunicación social en gobierno, deberían de tener muy en mente, porque mucho del gobierno sigue utilizando las redes sociales como si fuera un canal más para publicar boletines de prensa, y no debe de funcionar así. Las redes sociales son en realidad un vehículo de conversación bidireccional. En resumen, número 2, hay que saber qué preguntas queremos responder, y para saber qué preguntas podemos responder se puede utilizar la tecnología, es decir, hacer investigación de código de lo que la gente busca en la ventanita de búsqueda de un sitio web conjuntado con el poder de Google Analytics, o también se puede hacer un taller con un pizarrón en donde mapeemos las principales preguntas que los vendedores y que los operadores de servicio al cliente nos dicen que son las más frecuentes. Con ese mapa, con esa información, entonces ya pensamos en la conversación, este es nuestro punto 3 del resumen, como un flujo, un árbol de conversación, y ese árbol de conversación es el que ya se podría llevar a una automatización. Siempre piensa en lo que podrías automatizar, este es el objetivo de esta tecnología, pero al final no olvides que los chatbots van a ser automatización, pero la gentileza, la amabilidad y el toque de persona lo va a dar un humano. Así que después de la automatización siempre debe de estar en este flujo de secuencia de cómo atendemos a un prospecto y un cliente, la interacción de un humano. La automatización nos va a permitir responder muy puntualmente, muy rápidamente y a toda hora, pero luego llegará el humano, que es el que le infundirá la confianza y responderá las preguntas más complicadas que este prospecto pueda tener. Entonces, como resumen, quinto, no ignores el elemento humano. El elemento humano es algo que debe de estar siempre en todas estas interacciones con clientes. Así que, bueno, pues yo les doy las gracias por haber atendido a esta presentación, a este webinar. Con mucho gusto desde WSI los saludo, y también con mucho gusto desde Prospect Factory, nuestra agencia, parte del sistema WSI en México. Si quieren contactarnos, pueden ir a www.prospectfactory.com.mx. Repito, www.prospectfactory.com.mx. Que tengan todos un muy buen día y muchas gracias por estar aquí.